Apocalipsis 18, 1 al 5 será el texto de la meditación de esta mañana. Dice allí la palabra de Dios, repetimos: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, y aquí está el mensaje principal de esta mañana, y quiero que quede grabado en nuestras mentes, capítulo 18 de Apocalipsis, versículo 4. Y es un mensaje directo para cada uno de nosotros, y es un mensaje directo para cada uno de los que siguen a Cristo Jesús en cualquier parte que se encuentren. Dice el versículo 4: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Salid de ella, pueblo mío. Es el mensaje de Dios para nosotros esta mañana. Y el tema le he titulado el ecumenismo. Usted puede pensar qué relación tiene este pasaje con el ecumenismo. ¿Qué cosa es ecumenismo? El griego, la palabra en griego es ecumene, y significa el mundo entero, reunir el mundo entero en una sola bandera, bajo un solo lugar. Tendencia o movimiento que hay en este tiempo es una tendencia, un movimiento religioso que se está propagando para reunir a todas las religiones, pero especialmente a las iglesias cristianas, a todas las denominaciones cristianas bajo una sola fe, bajo un solo credo, bajo una sola cabeza. Eso es el ecumenismo. Cuando ustedes escuchen hablar de esto, ya saben qué significa. Ecumenismo significa reunir a todas las religiones en una sola. Y precisamente el mensaje de Apocalipsis 18 dice lo contrario al ecumenismo. Y quiero que esto quede grabado en nuestras mentes. Esta es la conclusión a la cual vamos a llegar esta mañana. El ecumenismo significa reunir a todas las religiones, reunir a todas las iglesias, reunir a todos los credos bajo uno solo, bajo una sola cabeza. Pero la palabra de Dios dice todo lo contrario. La palabra de Dios en Apocalipsis 18:4 dice: salid de ese ecumenismo, salid de esa reunión, salid de ese encuentro religioso. Salid de Babilonia, pueblo mío. Veamos en Apocalipsis capítulo 14 el mensaje del segundo ángel. Apocalipsis 14, versículo 8 específicamente. Dice allí en el versículo 8: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Así que necesitamos saber quién es Babilonia, porque el mensaje del segundo ángel dice que Babilonia ha caído. Y en Apocalipsis 18, el ángel que desciende del cielo con gran poder se une al mensaje de Apocalipsis 14, el mensaje del segundo ángel, diciendo que hay que salir de Babilonia porque Babilonia ha caído. Así que si Babilonia ha caído y hay que salir de ella, lo primero que tenemos que saber quién es Babilonia o qué es Babilonia, porque no bastaría con que te digan sal de Babilonia y tú no sabes qué cosa es Babilonia. Necesitas saber quién es Babilonia. Lo primero que sabemos es que Babilonia ha caído. Por eso debemos salir de Babilonia. Por eso el mensaje de salir de Babilonia, porque Babilonia ha caído.
o qué es Babilonia. Y quiero que tengamos claro esta mañana cuál es el concepto bíblico acerca de Babilonia. Les invito a buscar en Génesis capítulo 11, versículo 1 al 9. Génesis capítulo 11, versículo 1 al 9 nos dice el origen de Babilonia. ¿Cómo comenzó Babilonia? ¿Qué origen tuvo esta idea o este concepto de Babilonia? Capítulo 11 de Génesis dice en los versículos 1 al 9: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre. Y escuchen con claridad cada palabra, porque tiene un mensaje muy importante. Dice: edifiquémonos. No edifiquemos una ciudad, sino edifiquémonos. Es algo para nosotros. Edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre. Es importante esto. Hagámonos un nombre, por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Así que esta gente que están queriendo formar una ciudad y una torre, tienen temor porque dice: quizás somos esparcidos de la tierra. Y nosotros no queremos ser esparcidos, sino que queremos estar reunidos. Ecumenismo. Ellos querían estar unidos bajo un solo poder, bajo un solo ideal, bajo un solo propósito. Ese era el propósito de esta gente que estaban construyendo la torre en la ciudad que querían formar. Querían formar una ciudad y una torre cuya cúspide llegara al cielo. Y dice más, versículo 5, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y parece que Jehová no estuvo muy contento, porque dice el versículo 6, dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tenían un solo lenguaje, tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Versículo 7: ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Veamos aquí el concepto de Dios acerca del ecumenismo. ¿Estaba contento Dios con este ecumenismo? ¿Estaba de acuerdo Dios con este propósito de reunirse toda la humanidad en una ciudad y hacerse de un nombre, hacerse de ellos de poder, de gloria y de fama? ¿Estaba Dios de acuerdo con esto? Parece que Dios no estaba de acuerdo, porque dijo Dios: descendamos. Y es importante ver allí que es plural, porque no es solamente Dios el Padre, sino Dios es tres personas. Descendamos. Y ahora, ¿qué hizo Dios? Los esparció sobre la faz de toda la tierra. En lugar de ecumenismo, Dios quería que se esparcieran, que se separaran, que no estuvieran unidos. ¿Ven ustedes el concepto? El ser humano quiere unirse, pero ¿unirse para qué? ¿Y para qué querían unirse estos hombres? ¿Y quién era el líder que estaba dirigiendo esta empresa? ¿Quién era el que estaba bajo el control, con la idea de construir una ciudad? ¿Con qué propósito construir esa ciudad y esa torre? Vayamos a Génesis capítulo 10, el capítulo anterior, versículo 8 al 12. Dice allí: y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. ¿Cómo se llamaba este hombre? Nimrod. Llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador. Parece que a los que tomaban armas en los primeros tiempos, se les llamaba cazadores, porque tomaban las armas
para cazar, para poder vivir, cazar animales y defender a sus familiares. Así que tenían armas y eran cazadores. Pero dice más, versículo 9. Y este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Versículo 10. Y fue el comienzo de su reino, así que no era solamente un cazador cualquiera. Él construyó un reino y fue el comienzo de su reino Babel. ¿Qué significa Babel? Vamos a verlo después. Pero dice también Babel, Erech, Akkad y Calné en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó también otra ciudad. ¿Cómo se llamaba? Nínive. Rehobot, Cala y Resén, entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Así que Nimrod se propuso construir, hacer un ejército, hacer un imperio, hacer un reino para su poder y su gloria. Este hombre, Nimrod, cuando leíamos al principio, dice que los hombres se reunieron y se fueron a una llanura para edificar esta ciudad. ¿Quiénes son estos hombres que se van y que se separan para construir una ciudad? Están dirigidos por Nimrod, están dirigidos por este hombre que está en rebelión directa contra Dios. Nimrod no quería hacer la voluntad de Dios. Perdón. Y comenzó a edificar y a reunir hombres para edificar ciudades. Comenzó a reunir un ejército. Comenzó a reunir poder a su alrededor para hacerse de un nombre, para hacerse de un poder en contra de Dios. Y el propósito era edificar una torre que llegara al cielo. ¿Por qué? ¿Por qué la torre que tenía que llegar al cielo? Ellos dijeron, Dios destruyó al ser humano anteriormente con un diluvio. Así que si Dios se le vuelve a ocurrir hacer un diluvio, nosotros vamos a tener una torre tan alta que llegue hasta el cielo. No podrá destruirnos. Era un propósito de rebelión contra Dios. Era un propósito de hacer la guerra contra Dios. Ese era el propósito. Y cuando Dios separó a los hombres que estaban edificando esa ciudad, dice que confundió sus lenguajes. Confundió sus lenguas de manera que ahora no se entendían unos a otros. Y de allí en adelante, ese fue el nombre de aquel lugar, Babel, porque Babel significa confusión, porque allí Dios confundió las lenguas de los seres humanos. Así que Babel tiene un origen de rebelión contra Dios. Babilonia tiene un origen de rebelión contra Dios. Es el hombre rebelándose contra la voluntad de Dios. Es el hombre tratando de hacer lo contrario de lo que Dios quiere que el hombre haga. Es el hombre tratando de ecumenismo, de reunirse en contra de Dios, de unir un poder contra Dios. Ese es el ecumenismo. Eso fue el propósito con el cual comenzó Babel y con el cual se reunieron los hombres para edificar esta ciudad. Veamos luego lo que sucedió en Babilonia, porque Babel no se quedó solamente así. Dios esparció allí a todos los seres de aquel lugar, a Nimrod y a todos sus hombres y sus seguidores, y él siguió edificando ciudades, pero no pudo hacer lo que él quería. Pero Babel siguió desarrollándose y llegó a ser Babilonia. Vamos a ver en Daniel capítulo 4, versículos 30 y 31, qué pasó en Babilonia. Hay otro hombre, otro personaje que también se levanta en Babilonia contra Dios, tratando de establecer su propio imperio, tratando de establecerse con su propio poder. Daniel 4, versículos 30 y 31. Dice allí la palabra de Dios. Habló el rey y dijo:
¿Y quién es el rey que está hablando? Es Nabucodonosor, el rey de Babilonia. El rey dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? No es lo mismo que estaba haciendo Nimrod, no es lo mismo que estaban haciendo aquellos hombres cuando querían edificar a Babel y la torre. Decía: hagámonos una ciudad, hagámonos de un nombre para nuestra gloria, para nuestro poder, para rebelarnos contra Dios. Y este Nabucodonosor dice: esta no es Babilonia la que yo edifiqué como casa real para mi poder, con mi poder, para mi gloria y majestad. Así que en Babilonia continúa la rebelión contra Dios. En Babilonia continúan los hombres tratando de establecer un reino para establecer el poder del hombre contra Dios. Es el hombre contra Dios. Es el hombre tratando de endiosarse a sí mismo. ¿Recuerdan ustedes a alguien más que quiso en algún momento levantarse contra Dios y hacerse Dios? El mismo Lucifer. Ahí lo pueden encontrar en Isaías capítulo 14, donde dice que, dijo él: mi trono pondré en las alturas y seré semejante al Altísimo. Porque él quería adoración, quería gloria, quería poder, quería tener el lugar de Dios. Se levantó contra Dios. Así que el espíritu que reina en Babilonia, desde la torre de Babel hasta ahora, es el espíritu del dragón, el espíritu de Satanás, el espíritu de aquel que se levantó contra Dios para establecer su propio reino. Ese es el espíritu de Babilonia, el espíritu del enemigo de Dios. Ahora bien, el concepto de Babilonia no es solamente un concepto de un lugar físico. Es un lugar físico con un origen de rebelión contra Dios, pero ese concepto pasó a un concepto espiritual. En este momento tenemos el concepto de Babilonia en sentido espiritual. Y vamos a leerlo en Apocalipsis 17. Apocalipsis 17 nos va a decir el concepto espiritual de Babilonia, que es el que queremos ver un poquito esta mañana. Apocalipsis 17, versículo 1 al 5, dice allí el profeta Juan: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente, versículo 5 ahora nos dice quién es esta mujer. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande. Aquí aparece Babilonia. Así que ahora no es solamente un concepto físico, no es un concepto solamente material o de ciertas personas, es un concepto espiritual, porque es una mujer que aparece montada sobre una bestia y que tiene en su frente el nombre de Babilonia la grande. Y vamos a ver quién es y qué significa. Sigue diciendo versículo 5: y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras de las abominaciones, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Y quién será esta mujer que viene sentada sobre una bestia? Una bestia escarlata, una bestia que tiene colores específicos. Dice muchos detalles allí que podemos identificar fácilmente quién es Babilonia, y me gustaría identificarla con ustedes. Vamos a identificar un poquito a esta mujer. Primeramente les recuerdo que una mujer en sentido profético, ¿quién es? Una iglesia.
una mujer en sentido profético representa una iglesia. ¿Recuerdan ustedes en Génesis capítulo 3, versículo 15, cuando Dios pronunció la maldición por el pecado a la mujer y al hombre y también a la serpiente? La mujer dice que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, del dragón. En Apocalipsis 12 aparece este dragón persiguiendo a la mujer. Y esta mujer es la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, que es arrebatada por Dios y protegida de la persecución del enemigo, la persecución del dragón. Pero que el dragón se ensañó contra la mujer y contra el remanente de esta mujer. Pero ya tenemos claro que la mujer representa la iglesia. La iglesia que el dragón, que es Satanás, trata de destruir, porque la iglesia es la heredera de la simiente de la mujer. ¿Quién es la simiente de la mujer? Cristo. La simiente de la mujer es Cristo. La mujer en Apocalipsis 12 está para dar a luz un hijo. No puedo ver todos los versículos esta mañana porque el tiempo se nos iría mucho rápido, no alcanzaría el tiempo. Pero en Apocalipsis 12 dice que la mujer que está para dar a luz y el dragón está enfrente para devorar al niño cuando nazca, es el nacimiento de Jesús. Y la mujer no es la Virgen María, porque dice que esa mujer fue al desierto para ser protegida por Dios por 1260 años. Ninguna mujer, María, no vivió 1260 años. ¿Ok? ¿Estamos claros? Así que la mujer representa a la iglesia que durante el período papal fue perseguida por 1260 años y hubo miles y millones de muertos por la persecución del dragón que se llenó de ira contra la mujer. Muy bien, versículo 3, 17:3, Apocalipsis 17:3. Vamos a ver, dice allí: y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Así que ya vimos que la mujer representa ¿a quién? Una iglesia. Así que la mujer que está sentada sobre la bestia es una iglesia que está sentada sobre una bestia escarlata. Cuando en profecías hablamos de una bestia, recuerdan ustedes en Daniel que aparecen 4 bestias: un león, un oso, un leopardo y una bestia espantosa y terrible. ¿Qué representaban en Daniel estas bestias? Reinos, imperios, poderes políticos, poderes de reinos en este mundo. Así que una bestia en profecía representa un reino, un poder político. Y en Apocalipsis 17 aparece una mujer sentada sobre una bestia. ¿Qué significa? Una iglesia, que es la mujer, está sentada sobre un poder político, un poder gubernamental. ¿Nos damos cuenta de los símbolos? El símbolo de la mujer es la iglesia. El símbolo de un gobierno, de un poder político, es una bestia. La mujer viene sentada sobre una bestia. Por lo tanto, es una iglesia que se sienta sobre un poder político, sobre un poder gubernamental. ¿Cuál es la única iglesia en este mundo que, además de ser una iglesia, también es un gobierno, un poder político? Roma. Roma, la iglesia romana, la iglesia papal, no solamente es una iglesia, sino que es un poder político. Tiene un gobierno, tiene un estado. El estado del Vaticano es el gobierno, es el estado más pequeño de este mundo, pero no es más pobre que los demás. Es el más rico posiblemente, siempre el más pequeño. Bueno, y no quiero decirles yo solamente que sea Roma, la Biblia lo dice en el mismo capítulo 17, versículo 18. Capítulo 17, versículo 18, que es el último versículo, dice: y la mujer que has visto es la ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. ¿Quién es la ciudad que reina sobre los reyes de la tierra? Roma. Babilonia, por supuesto, porque Babilonia está en el concepto que estamos viendo y examinando ahora. Pero la ciudad que reina actualmente, no estoy hablando en sentido figurado ni espiritual, la ciudad que reina, el poder que reina sobre los reyes de la tierra hoy en día es Roma. ¿No me creen?
Vean las noticias cuando un presidente de los Estados Unidos toma el poder, ¿a dónde va primeramente? Al Vaticano. Va a Roma. Cualquier presidente de este mundo, lo mismo que sean de derecha que de izquierda, rojos o verdes, de cualquier partido o tendencia política, van a Roma para ponerse de acuerdo con el Papa. Porque quien dirige y gobierna los gobiernos de este mundo es el papado. Así que estamos viendo claramente que Babilonia es una mujer, que es una iglesia que se sienta sobre un poder político, un gobierno mundial, y que gobierna sobre los poderes políticos de este mundo, y dice la Biblia que es Roma. Está muy claro. Está muy claro quién es Babilonia. Babilonia, según este concepto de Apocalipsis 17, es Roma, la iglesia católica romana dirigida por el papado. Por supuesto, no tenemos nada en contra de los hermanos de la iglesia católica. No estamos diciendo que los católicos sean la bestia o simplemente que sean Babilonia. Estamos diciendo que ese poder religioso y político en la Biblia está señalado como Babilonia. Y recuerdan que Babilonia significa, ¿qué cosa? Confusión, lo vimos al principio. Babilonia significa confusión y además está basada en la rebelión contra Dios. Porque Babilonia se origina en una rebelión contra Dios. Y usted puede decir, ¿cómo es que Roma o la Iglesia Católica Romana está en rebelión contra Dios? No podemos darle todos los detalles esta mañana, pero la Iglesia Católica Romana es una iglesia rebelada contra Dios, que se rebela contra Dios, que cambió totalmente el plan de salvación de Dios, porque Dios quiere salvar al ser humano por la gracia, mientras que Roma dice que se salvan por las obras. Mientras que Dios dice que confieses tus pecados solamente a Cristo Jesús, que es tu abogado, tu intercesor, Roma dice que tú confieses tus pecados al sacerdote. Y que Cristo no es el único intercesor, sino que la Virgen María es nuestra intercesora, y que todos los santos pueden interceder por ti, y que podemos adorar a los santos y que podemos adorar a las imágenes, todo contrario a lo que enseña la palabra de Dios. Y que necesitas adorar a Dios en el día del domingo porque la iglesia lo estableció de esa manera. Cuando Dios estableció como día de reposo el sábado, se dan cuenta que la iglesia católica romana es rebelión contra Dios. Es una iglesia que se rebela contra Dios, se rebela contra el plan de salvación de Dios, se rebela contra el evangelio de Jesucristo. Es Babilonia. Es una confusión de ideas religiosas cristianas y paganas. Es una rebelión total contra Dios. Y la Biblia la presenta como Babilonia la grande, la madre de las rameras de la tierra. ¿Ramera? ¿Por qué Babilonia es ramera? ¿Por qué la iglesia católica romana es ramera? Cuando una persona se casa, se espera que sea fiel a su cónyuge y no tenga otros maridos u otras mujeres. Porque si se relaciona con otra mujer o con otro hombre, ¿cómo se llama eso? Adulterio, fornicación. Y dice aquí que Babilonia es la madre de las rameras. Cuando habla de ramera es prostitutas. La palabra ramera significa prostituta. Y dice que Babilonia es la madre de las prostitutas de la tierra porque se ha prostituido con otras religiones. En lugar de ser fiel a Dios y a su palabra, ha incluido en sus doctrinas y en sus creencias otras creencias religiosas que no son establecidas por Dios. Creencias paganas. Y usted pudiera analizar casi todas las creencias babilónicas de la iglesia católica son paganas. No son creencias cristianas, son creencias paganas que vienen de la adoración de otras religiones.
Ahora, otros detalles más, porque el tiempo se me fue y no quiero dejar algunos detalles. La iglesia o esta mujer está vestida de colores interesantes. Versículo 4, capítulo 17, versículo 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. ¿Ustedes han visto alguna iglesia que los sacerdotes se vistan de púrpura y escarlata? ¿No lo han visto? La iglesia católica. Usted puede ver cualquier video en YouTube de la iglesia, de los cardenales, los sacerdotes católicos, se visten de púrpura y escarlata. Esos son los colores, la Biblia lo dice, y ellos se visten exactamente de esos colores, de púrpura y escarlata. Hermanos, tenemos aquí evidencias muy claras de quién es Babilonia y quién es esta mujer prostituta. Dice más que tiene el nombre en su frente, y ese nombre es la Babilonia, la madre de las rameras de la tierra. Significa que ella sola no es prostituta, que ella sola no se ha ido a acostarse con otras religiones, con otras creencias, que hay otras que también son sus hijas y que también son prostitutas. Babilonia tiene hijas que también son rameras. Eso lo dice el versículo 5. Y en su frente un nombre escrito, misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras, de las abominaciones de la tierra. Y en el versículo 6 dice algún detalle más. Dice, vi a la mujer. ¿Quién es la mujer? Esa iglesia adúltera, ramera. Dice, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos de Jesús. Los santos, dice, de la sangre de los mártires de Jesús. Hermanos, ¿quién llevó a los santos, a los cristianos, a la muerte? En el tiempo de la Edad Media, la Iglesia Católica Romana acusó a todos los que no aceptaban sus dogmas y doctrinas como herejes, y fueron llevados a la muerte, fueron llevados a la hoguera, fueron llevados a la cruz, fueron llevados a las bestias para que los devoraran, fueron muertos de miles de formas diferentes. Y eso no es un invento nuestro. Ustedes pueden ver todavía que hay en distintos países de Latinoamérica, como en Perú y en otros países, hay unos museos de la Inquisición. La Inquisición fue el programa o el plan del papado, de la Iglesia Católica, para eliminar a todos aquellos que no aceptaran sus dogmas y doctrinas. Por eso mucha gente hoy no quiere aceptar la iglesia, no quieren aceptar a Cristo Jesús, ni quieren saber de la religión cristiana, porque en el pasado persiguieron y mataron a los que no querían aceptar sus doctrinas. Miles y millones de personas murieron en la Inquisición romana, y lo triste es que eso va a volver. Bueno, no quiero pasar por algo todo, pero tengo que pasar por algunas cosas. Las hijas de la ramera, con lo cual vamos a terminar. Las hijas de la ramera, ¿quiénes son? La Iglesia Católica dice que ella es la iglesia madre. Eso no lo decimos nosotros, ellos lo dicen. Somos la madre. Y nosotros tenemos que esperar que nuestras hijas vuelvan a nosotros. Así dice la Iglesia Católica. ¿Quiénes son las hijas? Las iglesias protestantes que salieron de la Iglesia Católica. Las iglesias protestantes se hicieron protestantes protestando contra la doctrina católica. En algún tiempo las iglesias protestantes fueron la iglesia remanente. En algún tiempo la iglesia protestante era el pueblo de Dios que se estaba saliendo de Babilonia y que se rebeló contra Babilonia, y se formaron las iglesias protestantes. Pero ¿saben ustedes que la iglesia protestante dejó de ser protestante? Ya no es la iglesia protestante, ahora la iglesia se unió nuevamente a Roma. La iglesia protestante ahora se ha unido nuevamente a Roma. Antiguamente todos los reformadores como Lutero, Zwinglio, Calvino, Jerónimo, Wycliffe y otros, todos los reformadores, incluyendo a todos los que formaron las iglesias protestantes que conocemos, como la iglesia bautista, presbiteriana, todas las iglesias fueron formadas por el credo y las enseñanzas de los reformadores. Pero ellos creían que Roma era Babilonia. Ellos creían que el Papa era
el director, la cabeza de Babilonia. Creían que era la bestia de Apocalipsis 12, 13, 17 y también de Daniel capítulo 7. Pero hoy las iglesias protestantes ya no creen que Babilonia es Roma, ni que el catolicismo o el papado son la bestia de Apocalipsis 17. Ya la iglesia protestante dejó de creer lo que creían y ahora volvieron al seno de su madre, la iglesia católica. Hay muchos acuerdos y muchas firmas que se han hecho entre los luteranos y los católicos, entre los protestantes de diversas denominaciones con los católicos, y ahora volvieron al seno de la madre. Sí, los valdenses fueron los primeros perseguidos, o uno de los perseguidos en el tiempo de la Edad Media, y que fueron eliminados de distintas maneras, y ahora han hecho nuevamente alianza con la iglesia católica, los valdenses. Eso es increíble. Hay videos en YouTube que ustedes pueden buscar al Papa reunido con cualquiera de estas iglesias para pedir perdón y también para unirse en acuerdos con ella. Ahora, la iglesia protestante es llamada por la Biblia el falso profeta. ¿Quién es el falso profeta de Apocalipsis 16? Es la iglesia protestante que dejó de ser la iglesia de Dios, que dejó de ser el verdadero profeta. Ahora es el falso profeta que Dios había llamado y que dejó de ser entonces la verdadera iglesia. Dice aquí una nota que traje del Espíritu de Profecía para apoyar un poquito lo que estoy diciendo. Cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión, nuestro país, los Estados Unidos de América, repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Ustedes han visto cómo en este país las iglesias protestantes se han inclinado delante de Roma. Tengo un video que hace un tiempo presenté aquí y esta mañana no lo traje por el tiempo, pero allí se presenta al Papa en un concilio y vienen todos los dirigentes de las iglesias protestantes postrándose delante del Papa y rindiéndole pleitesía. Hermanos, lo que está sucediendo en nuestro tiempo es que el papado quiere reunir a todas las iglesias cristianas debajo de sus alas. Quiere volver a unir a todas las iglesias cristianas y parece un propósito bueno, parece un propósito loable, porque necesitamos estar unidos, como dijo Jesús, que mi iglesia sea una y que el mundo crea que tú me enviaste, porque mi iglesia esté unida. Ese es el argumento papal para que las iglesias se unan. Pero no hablemos de doctrinas. No hablemos de nuestras creencias, dejemos eso fuera. Solamente vamos a unirnos en propósitos sociales. Vamos a ayudar a los pobres, vamos a asfaltar las calles, vamos a crear escuelas, vamos a construir edificios para ayudar y vamos a hacer distintas cosas en el ámbito social. Todo eso parece bueno. Salvemos el planeta porque se está destruyendo, porque el cambio climático, tenemos que estar unidos todos para poder salvar al planeta del cambio climático. Esa es la excusa papal para el ecumenismo. Pero la palabra de Dios, cuando leímos Apocalipsis 18, versículo 4, dice: salid de ella, pueblo mío. ¿Salid de dónde? Salid de Babilonia. No te reúnas con Babilonia. ¿Por qué? Versículo 5. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Y dice aquí, hay un versículo que no quiero pasar por alto. Versículo 4. Sí, vamos al versículo 4 nuevamente. Para que no seáis, versículo 4, última parte, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Así que cuando a ti te inviten a una reunión ecuménica, a una reunión de muchas iglesias, la Biblia te está diciendo: salid de allí, para que no seáis partícipes de sus pecados, porque los pecados de los cuales Babilonia es culpable, tú también vas a ser culpable si te reúnes con Babilonia.
Si tú compartes los propósitos y planes de Babilonia, tú te haces partícipe de sus pecados y vas a recibir parte de sus plagas. Tengo que contarles algo en 5 minutos para terminar. Cuando estábamos en nuestro país, participé en una reunión ecuménica. Era un joven ministro yo, no conocía toda la doctrina que conozco hoy, ni tenía la experiencia que tengo hoy. Y el Papa había ido a Cuba y las iglesias católicas habían tenido la posibilidad de hacer presentaciones públicas, misas públicas, reuniones religiosas públicas en grandes teatros, en estadios, en lugares públicos, y a ninguna otra iglesia cristiana se le permite en Cuba tener ninguna participación pública, ni tener una reunión pública, ni ir a un teatro a hacer un culto, ni un congreso, ni nada. Es prohibido. El Estado político, socialista, comunista no permite que la iglesia, de ningún tipo de iglesia, pueda tener servicios públicos, en lugares públicos, de estadios, de teatros, de ningún lugar. Pero cuando fue el Papa a Cuba, fue la primera vez que fue en el comunismo, porque anteriormente había ido, y después ya volvió otro Papa, pero fue Juan Pablo II cuando fue a Cuba. Y entonces los protestantes protestaron. Dijeron, si los católicos tuvieron la oportunidad de ir a predicar y a hacer sus reuniones y sus cultos y sus misas en los lugares públicos y en los teatros, también a nosotros los protestantes tienen que darnos la oportunidad de hacer cultos públicos y tener unas congregaciones en teatros y en estadios. Así que el gobierno dijo, está bien, le vamos a dar la posibilidad a la iglesia protestante para que tenga reuniones, pero no podemos darle a cada iglesia por separado, que se reúnan todas las iglesias y tengan esas reuniones públicas como iglesia protestante. Así que yo estaba en la ciudad de Bauta, un pequeño pueblo allá en La Habana, como pastor de la iglesia. Todavía estaba estudiando yo en el seminario para hacerme pastor, pero ya estaba atendiendo esa iglesia. Así que me citaron los pastores protestantes del pueblo de la ciudad para una reunión y yo fui. Y en aquella reunión estaban todos los pastores protestantes de las iglesias, bautistas, pentecostales, presbiterianos, la iglesia de Dios, la iglesia, todas las iglesias. Y entonces, después que hablaron de todos los planes que tenían para hacer una presentación en el teatro principal de la ciudad, les iban a dar el teatro para tener una presentación pública, un culto, concierto, predicación, todo. Entonces tomaron la votación a ver qué pastor iba a predicar en esa reunión. Así que hicieron votación secreta, dieron papelitos a cada uno y cada uno propuso a alguien para que predicara. Cuando revisaron quién había salido como para predicar, había salido el pastor de la iglesia de Dios. Era un señor anciano que después dijo allí en la reunión, cuando sacó el papelito de yo he salido para predicar, pero anoche Dios me dijo que si yo salía para predicar, le diera la predicación al pastor adventista. Me quedé en una pieza. Dios le dijo a él que si él sacaba la predicación se la diera al pastor adventista. Así que él dijo, yo quiero que el pastor predique, el pastor adventista. Así que me tocó a mí. ¿Saben? Ellos trataron por todos los medios de que yo no predicara. Y finalmente cuando vieron que yo tenía que predicar, trataron de que yo predicara el menor tiempo posible. Me dijeron, solamente podrás predicar 10 minutos, porque nosotros vamos a hacer las presentaciones, vamos a hacer la música. Además de eso, no puedes hacer el llamado al final del tema. El llamado lo vamos a hacer nosotros. Tú solamente predicas lo que vayas a predicar en 5 o 10 minutos y nosotros vamos a hacer el llamado. Yo les dije, miren, yo estudié teología, yo estudié hermenéutica y yo sé también lo que el pastor tiene que hacer. Cuando un pastor predica, él tiene que hacer el llamado. Así que yo voy a hacer el llamado al final. Estaban muy molestos. Pero aparte de eso, parece que no era muy fácil desde el principio. Y dije, voy a poner también música.
porque ellos tenían una música diabólica. Ellos tenían danza y tambores y fiestas y bailando, y aquello era tremendo en el teatro aquel. Y yo dije, aquí no está el Espíritu del Señor para yo predicar la palabra de Dios. Así que antes de yo predicar, yo tengo que cambiar el espíritu que hay aquí. Invité a un grupo de jóvenes adventistas para que cantaran, y a un cuarteto adventista. Así que antes de yo predicar, yo pasé y hice pasar a la agrupación adventista para que cantara. Hermanos, ustedes no saben todos los problemas que me trajo eso. Los mismos pastores protestantes me acusaron delante del gobierno de la ciudad, del partido, de que yo había traicionado, de que yo había hecho mi voluntad y que yo había hablado en contra del gobierno, en contra de la política. Me acusaron tremendamente de muchas cosas. Al siguiente día, después de la reunión, me llamaron del gobierno. El director del partido, el primer ministro del partido, del gobierno allí, secretario del partido se llama, me citó a su oficina con algunas personas allí del partido para preguntarme lo que había pasado. Y me dijeron, usted habló esto, esto y esto, usted habló de Martí, Martí es el apóstol cubano, y usted habló de Hitler, y usted habló de Jesucristo, y habló de no sé cuántas cosas. Querían acusarme prácticamente de contrarrevolución y meterme preso. Todo producto de lo que dijeron los pastores protestantes contra mí. Hermanos, si a mí me invitan nuevamente a predicar a una iglesia evangélica protestante cualquiera, yo iría, pero a predicar la palabra de Dios, a predicar la verdad, no para aceptar sus dogmas, ni doctrinas, ni sus enseñanzas, como hice aquella vez. Fui y prediqué la palabra de Dios y presenté la palabra de Dios, no lo que ellos querían que yo hiciera. Si tú te reúnes con algunas de estas personas, con Babilonia, aprovecha la oportunidad para poner el nombre de Cristo Jesús en alto. Aprovecha para predicar la verdad del Evangelio. No te unas con sus dogmas, doctrinas, ni estés de acuerdo con sus enseñanzas, porque la palabra de Dios es clara. Tenemos una misión que cumplir, tenemos un mensaje que cumplir, y no es un mensaje social, y no es un mensaje político, es un mensaje de la segunda venida de Cristo. Es el mensaje de los 3 ángeles. Ese es nuestro mensaje, ese es lo que tenemos que hacer y predicar cuando estamos en una reunión con otras personas. Y me faltaría tiempo para decirles las equivocaciones que han tenido algunos dirigentes y algunos pastores adventistas al reunirse en estas reuniones ecuménicas. Pero quiero decirles a esos pastores y dirigentes adventistas, la Biblia dice: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis partes de sus plagas. Salid de Babilonia. No tenemos nada que hacer en Babilonia, no tenemos nada que hacer en reuniones ecuménicas, no tenemos nada que hacer con reuniones con Babilonia. La palabra de Dios dice: salid de Babilonia, no entrad a Babilonia. Tenemos que salir de allí para no recibir partes de sus plagas. Ojalá que nosotros podamos entender la misión que Dios ha llamado a la iglesia adventista del séptimo día. Tenemos un mensaje diferente. Tenemos el mensaje que Dios quiere que se proclame hoy. Tenemos la verdad presente. Prediquemos la verdad con valor y con poder, porque Cristo Jesús viene pronto. Que el Señor te bendiga, es mi deseo esta mañana.